Segunda Timoteo capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 14 al verso 17. Leemos. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Nosotros fuimos creados para depender de la voz de Dios, para depender de Dios, de que Dios nos hable. Antes de Génesis 3, ya cuando Dios creó a Adán y a Eva, si bien no habían caído en pecado, necesitaban depender de Dios. Dios les dijo fructificad, Dios les daba indicaciones, los instruía y ellos escuchaban y obedecían. Dependían de Dios. Fuimos creados para depender de Dios y de que Dios nos hable. Eso fue entorpecido, podemos decir, se perdió. Génesis 3, el hombre le da la espalda a Dios, caemos en pecado. El hombre no quiere escuchar a Dios, el hombre quiere vivir independientemente, no en dependencia de Dios, pero aún así Dios nos da su palabra para, con el poder de su palabra, hacer volver a ese hombre que le ha dado la espalda. Dios lo llama y su palabra tiene el poder de resucitar a ese hombre espiritualmente muerto. Y no solamente resucitarlo, sino cambiar su deseo, cambiar su corazón para que ahora quiera, como al principio, querer escuchar a Dios, querer depender de Dios. Y Dios no solamente lo salva con el poder de su palabra, sino que también su palabra es poderosa para santificarlo, para darle crecimiento, para hacerlo conforme a la imagen de su Hijo. Y un poquito eso es lo que nos cuenta o encontramos en este pasaje. Podemos ver así a simple vista decir el poder transformador de la revelación divina. Eso es lo que podemos observar en este pasaje. Básicamente vamos a estar mirando versos 15 y 16, explicando un poco el contexto, centrándonos en el poder transformador de la revelación divina, el poder transformador de la palabra de Dios. ¿Y en qué vemos su poder transformador en estos pasajes? En que Dios usa su palabra para salvar y también usa su palabra para santificar por medio de las Escrituras. Él lo hace de esa manera. Pablo escribe esta segunda carta a Timoteo. Es podemos decir, una especie de última voluntad, porque Pablo está en prisión, su segundo encarcelamiento. Pablo ya sabe que no va a salir en libertad, como si tenía la esperanza. Cuando se escribió Filipenses, él decía que él sabía que por la oración de los hermanos y la suministración del Espíritu, él sabía que iba a salir en libertad o tenía la esperanza, pero acá ya no. Si ustedes leen o recuerdan el capítulo 4, verso 6, dice, yo ya estoy para partir. Así como un barco que se le sueltan las amarras, yo estoy para partir e irme a la presencia de Dios. Él sabía que no iba a salir en libertad. Entonces, Pablo está sumamente interesado en la pureza del Evangelio, que prevalezca la pureza del Evangelio que él enseñaba. Pablo podría haber dicho, bueno, me voy al cielo, a la presencia de Dios, arréglense, pero él queda interesado en los hermanos que quedan, en la iglesia del Señor. Y Pablo, porque está interesado, justamente apela a la lealtad de su hijo en la fe, apela a la lealtad de Timoteo, para el desarrollo de la obra de Dios, para el avance del Evangelio, como que lo anima a Timoteo, y le dice, lo anima, y estas palabras, bueno, obviamente que vamos a estudiar, son de mucho ánimo, porque es el instrumento con el que Timoteo tiene que hacer la obra. Timoteo, un pastor en una congregación, tiene la palabra de Dios, la cual es suficiente para hacer el ministerio. Así se manejó Pablo, con la palabra de Dios para hacer el ministerio. Ahora yo me voy y acá tenés la palabra de Dios, es suficiente para que puedas hacer la obra. Pablo comienza en el capítulo 3 hablando de los falsos maestros y de las características de los falsos maestros. Y ahí dice, noten que dice en el verso
3:1, debes saber esto, que en los últimos días, cuando habla de los últimos días es de la primera venida de Cristo en adelante, o sea, estamos en los últimos días, y después va a decir que se va a ir incrementando la maldad desde ese último día hasta la segunda venida de Cristo, o sea que se ha incrementado muchísimo más la maldad en estos días en los que estamos. Y comienza a describir a los falsos maestros diciendo que habrá hombres amadores de sí mismos, ¿sí? De sí mismos, con ego, de que mírenme a mí, avaros, jactanciosos, y bueno, lo comienza a describir allí a los falsos líderes. Y entonces llega el verso 10 y dice, pero tú, hay un contraste, pero tú, Timoteo, has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que, bueno, vos viste que me pasaron cuando yo estuve en Antioquía. Y llega el verso 14 y otra vez, tú, sin embargo, otra vez, a diferencia de los falsos maestros, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes has aprendido. Entonces Pablo acá le comienza a dar dos razones para que Timoteo sea animado a persistir en la palabra de Dios, para que sea animado a persistir, a aferrarse en la palabra de Dios, para que no sea uno como los falsos maestros. Y la primera razón que le da es, recuerda a las personas. Noten que ahí dice en el verso 14, sabiendo de quiénes has aprendido. Apela a las personas, acordate de las personas que te enseñaron, de las cuales una de ellas fue Pablo. Ahí nomás en capítulo 2, verso 2, Pablo dice, lo que has oído de mí, en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres. Todos sabemos que Pablo fue el maestro de Timoteo, pero no solo él, sino otras personas. Le dice, recuerda de quién has aprendido. Pero esa no es la única razón. La otra razón que Pablo le da para que persista aferrado es justamente la palabra de Dios. Y obviamente las dos están relacionadas, porque los hombres, las personas que instruyeron a Timoteo, lo instruyeron con la palabra de Dios. Nosotros nos vamos a enfocar en esta segunda razón, en esta mañana, en las Escrituras. Persiste aferrado a las Escrituras. Dijimos que vamos a hablar del poder transformador de la revelación divina y vamos a ver dos razones que deben motivarte a persistir aferrado a las Escrituras. Dos razones que deben motivarte a persistir aferrado a las Escrituras. Si bien la aplicación directa puede ser hacia un pastor, hacia un líder, porque Timoteo era un pastor, en un sentido también es aplicable a todos nosotros, porque todos nosotros debemos en nuestro hogar guiarnos por las Escrituras, en el trabajo guiarnos por las Escrituras. Si sos un papá, si sos una mamá, estás instruyendo a tus hijos con las Escrituras. Entonces es aplicable para todos nosotros. Entonces la primera razón que debe motivarte a persistir aferrado a las Escrituras en estos tiempos, mientras esperamos que el Señor venga, es la palabra de Dios, es la fuente que Dios usa para salvar. Esa es la primera razón. Aferrate a la palabra de Dios porque es la fuente que Dios usa para salvar. La mayor necesidad de las personas no es física, no es económica. La mayor necesidad de las personas es espiritual. La mayor necesidad de las personas es la salvación del alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Allí está también el rico insensato que decía, ¿dónde voy a guardar todo lo que tengo? Voy a hacer algo más grande para guardar más. Necio, hoy vienen a pedirte el alma y te vas al infierno. Entonces la palabra de Dios es la fuente que Dios usa para salvar. Noten ahí en el verso 15 dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Es decir, desde la infancia, Timoteo, vos has sabido, has conocido las Sagradas Escrituras, literalmente los escritos sagrados, así es. Y está haciendo referencia al Antiguo Testamento, porque cuando Timoteo era un niño no estaba el Nuevo Testamento. Entonces, obviamente, está haciendo referencia al Antiguo Testamento. ¿Y quiénes fueron sus maestros o sus maestras cuando él era un niño? Ahí en capítulo 1, verso 5 nos dice que fueron dos mujeres, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estas dos mujeres aplicaron con fidelidad lo que la Biblia decía acerca de lo que había que hacer con los niños, allá en Deuteronomio 6, ¿se acuerda? Para los padres
Oye Israel, Dios, nuestro Dios uno es, y después esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón, gobernando tu corazón, padre, madre, y entonces la enseñarás a tus hijos. Tiene que gobernar tu corazón y le enseñarás a tus hijos, estando en la casa, estando en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Y Evodia y Cinti que hicieron eso. Loida, la mamá y la abuela de Timoteo, le enseñaron, instruyeron con el Antiguo Testamento a Timoteo. Entendemos que se convirtió con Pablo, pero fueron sembrando las semillas del Evangelio, preparando el terreno para que este hombre llegue a ser un hombre de Dios. Podemos ver el principio, no la promesa de Proverbio 22:6. Instruye al niño cuando es niño y cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Hay algo que merezca más la inversión de tiempo y energías que enseñar la Biblia a nuestros hijos? ¿Estamos haciendo ese trabajo nosotros los que somos padres con nuestros hijos, instruyendo, sembrando? Tal vez los niñitos que ahora andan corriendo y que están inquietos, tal vez sea un Timoteo el día de mañana, y mucho tiene que ver con lo que hacemos nosotros. No se desanimen aunque parezca que no está pasando nada. Ya en Isaías 55, versos 10 y 11, dice, así como desciende la lluvia y cae en la tierra y produce y hace germinar, así es mi palabra. Así es mi palabra, que va a producir va a hacer lo que yo mando, dice el Señor. Va a producir, nosotros no podemos ver lo que está pasando, nosotros sembramos. Cuando usted siembra una semilla, usted siembra la semilla y no sabe, usted se va a dormir y no sabe qué está pasando allá abajo. Pero a su tiempo tal vez empieza a salir la planta y nosotros no vimos todo lo que estaba pasando ahí abajo y después empezamos a ver los frutos, pero había que plantar la semilla primero. Y es eso lo que tenemos que estar haciendo. Eso fue lo que hizo la mamá y la abuela de Timoteo con este hombre. No desperdicie usted su tiempo, ¿sí? Si usted no le enseña la Biblia a sus hijos, alguien más lo va a hacer, pero no con la Biblia. El mundo lo va a hacer, obviamente, no va a perder el tiempo. Por eso dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación. Tenemos que transformarnos por medio de la renovación, porque si no nos transformamos por medio de la renovación de la palabra de Dios, el mundo nos conforma. ¿Usted perdió el tiempo? Tal vez dice, perdí el tiempo con mis hijos. Bueno, la Biblia nos manda que nos tenemos que arrepentir y comenzar. Es mejor comenzar que no comenzar. Hay que hacerlo. Y usted dice, no, pero mis hijos ya son grandes. Bueno, ore por ellos. Ore por ellos y usted estudie la Biblia y aplíquela y viva y confiado en que Dios va a ir transformando su vida y que sus hijos por los cuales usted está orando, aunque sean grandes, comiencen a ver esos cambios, que el Evangelio sea visible en su vida. Y cuando pueda, dígale, estoy orando por vos, perdóname porque desperdicié mi vida, ¿no? Enseñándotela cuando eras niño. Dice ahí, las cuales, hablando de las Escrituras, te pueden dar la sabiduría para la salvación. Está hablando del Antiguo Testamento, ahora que vamos a ver que aplica el Nuevo Testamento, obviamente, pero está hablando las cuales, las Escrituras, el Antiguo Testamento, te pueden dar la sabiduría para la salvación. Es decir, el Antiguo Testamento puede traer sabiduría para salvar. Ahora usted dice, bueno, pero si Cristo vino en el Nuevo Testamento. Acá dice que el Antiguo Testamento puede dar la sabiduría para que una persona llegue a ser salva. Bueno, ¿cómo fueron salvos en el Antiguo Testamento? Obviamente. No estaba escrito el Nuevo Testamento. Es impresionante. Antes de la pandemia estábamos haciendo unas lecciones con un grupo de hermanos y no hermanos, y creo que hay fruto acá de lo que pasó en esas reuniones, estudiando un material que se llama La historia de la esperanza, donde eran lecciones que se iba de Génesis hacia adelante hasta llegar a la venida de Cristo y demás. Pero solamente en Génesis, cuando ya hablamos de la creación, la caída, y que Dios ya promete un Redentor, y que comenzamos a ver que se está esperando un Redentor, y que después Dios llama a Abraham, y que a través de Abraham Dios va a bendecir a las naciones, que a través del linaje de Abraham va a venir ese Redentor, se comienza a esperar ese Redentor, y es impresionante cómo las personas ya que son nuevas empiezan a decir, ya empiezo a entender quién es ese Redentor que va a venir.
Y obviamente en ese momento Dios puede abrir los ojos y ser salvos antes de llegar al Evangelio, porque ya tienen cierta información en sus mentes, obvio. Pero la palabra de Dios es, el Antiguo Testamento, dice acá, puede darte la sabiduría para ser salvo. En 1 de Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo, habéis llegado a ser una nueva criatura, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que Dios usa para dar nueva vida. Y el Nuevo Testamento no tiene más poder que el Antiguo, es la palabra de Dios. En Santiago 1:18 dice, en el ejercicio de su voluntad, Él, hablando de Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dios hace nacer por su palabra. En Hechos capítulo 2, verso 36, dice que estaban escuchando las Escrituras y fueron compungidos de corazón. La palabra de Dios atravesó sus vidas y fueron salvados. Y comenzó la iglesia con unos 3.000, por lo menos 3.000 hombres. El Evangelio es poder de Dios. En Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Y en la lectura bíblica leímos y prestaron atención, huesos secos, profetiza, predícales y van a tener vida. ¿Estaba el poder en Ezequiel? Creo que dije Daniel hoy, es Ezequiel. ¿Estaba el poder en Ezequiel? No, el poder estaba en el mensaje, profetiza. Y tuvieron vida. Esa es la palabra de Dios. Dios habló y el universo comenzó a existir. Dios habla y personas que están muertas espiritualmente vienen a la vida. De la misma manera que le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó. Lo mismo pasa en el plano espiritual, hermanos. De la misma manera. Tenemos el privilegio de ser instrumentos para comunicar el mensaje nosotros. ¿Se acuerdan de Lidia ahí, al costado del río? Y Pablo comienza a explicar y comienza a hablar y él ni sabe lo que está pasando en el corazón de Lidia, pero dice que Dios preparó el corazón o abrió el corazón de Lidia para que esté atenta y se convirtió. Y allí fue una de las que iniciaron, ¿no? O de los primeros miembros de la iglesia en Filipos. Pensemos en Daniel, en sus amigos, cuando fueron transportados a Babilonia. Eran adolescentes y los quisieron paganizar, cambiándole su lengua, su dieta, su nombre. Ellos tenían convicciones firmes, estaban firmes amando a su Dios. Fieles, adolescentes, ¿de dónde sacaron esa convicción? Sus padres les enseñaron las Escrituras, sin dudas. Les enseñaron las Escrituras, ellos estaban fuertes, aunque eran débiles, frágiles tal vez, porque eran niños, podemos decir, adolescentes, ahí estaban fuertes, influenciando a una nación, glorificando a Dios. En Hebreos capítulo 11 tenemos una lista de héroes de la fe, sabios del Antiguo Testamento, con fe limitada por la revelación, pero fe en el Redentor. Dice de Abraham, por ejemplo, que Abraham se regocijó, Jesús dice estas palabras, Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Abraham esperaba a ese Redentor. No lo llegó a ver, obvio, murió muchísimo antes. De Moisés se dice que consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Esperaba a ese Redentor. Y él solo tenía el Pentateuco, que él mismo escribió, los 5 primeros libros. Y ya entendía de la necesidad de un Redentor, de él, la necesidad de un Redentor y que estaba prometido y que iba a venir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es confiable. Decía que iba a pasar y va a pasar, iba a venir sin lugar a dudas. Y Moisés confió en ese Redentor. La frase siguiente dice ahí, que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación, pero noten que dice, mediante la fe en Cristo Jesús. El Antiguo Testamento conduce a la salvación cuando es explicado de la manera correcta, apuntando a Cristo, ¿no?
apuntando a Cristo, conectando, como esta historia que les acabo de decir que estábamos estudiando. Cada lección va mostrando la necesidad de un redentor y como que deja la pelota picando que se necesita un redentor y ya las mentes se empiezan a dar cuenta. Tiene que ser un hombre perfecto, un sustituto perfecto. Y el hombre no lo es. ¿Quién es el único? Y ya empiezan las personas a pensar y a esperar a ese redentor que tiene que ser Dios. Mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo acá deja en claro que no se trata solo de leer el Antiguo Testamento, sino buscar y encontrar en quién colocar la fe. ¿Sí? Los fariseos leían el Antiguo Testamento, estudiaban el Antiguo Testamento, pero no veían a Cristo, no encontraban al Redentor. Los falsos maestros usan la Biblia, pero no guían a nadie a Cristo. No guían a nadie a Cristo. Usan y dicen verdades que están en las Escrituras, por eso es a veces complicado. Algunos son mucho más astutos que otros. Algunos escucha y se da cuenta que es una barbaridad lo que están diciendo, pero otros mezclan tan bien que si no se discierne puede uno hasta creer eso. Mezclan, dicen verdades, pero al mezclarlo con falsedades, bueno, ya no es obviamente la palabra de Dios. Si usted tiene un vaso de agua con 97% de agua y una gotita de veneno, ¿usted lo tomaría? Le va a hacer muy mal. Le va a hacer muy mal. Bueno, algo similar hacen los falsos maestros muchas veces. Dice 2 Pedro 3:16, hablando de estos hombres, los ignorantes e inestables, tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Se están cavando el pozo ellos mismos. Pero mientras tanto, llegue ese día, están tratando de manipular y de enseñar y de no conducir a nadie a Cristo. Usan las Escrituras para conducir, ¿no?, en muchos casos, lamentablemente y tristemente, el dinero a sus propios bolsillos, porque Dios generalmente es el dinero. Bueno, es obviamente que la salvación no es por obras. Esta frase nos muestra, no es por obras, es por la fe en Cristo. Ni siquiera es por la ley que Dios dio en el Antiguo Testamento. Dios le dio la ley a Moisés, pero la ley no fue dada para salvar. Pablo nos dice en Gálatas 3:28 que la ley es como un ayo que nos lleva a Cristo, nos toma de la mano y nos muestra que no la podemos cumplir. No matarás. ¿Alguna vez mataste? Claro que maté, pero no maté físicamente. ¿Pero alguna vez te enojaste con alguien? Sí, me enojé muchas veces. Bueno, no cometerás adulterio. No mentirás, etcétera, etcétera. No la puedo cumplir. No la puedo cumplir. Por eso al joven rico se le dijo, cuando él dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor no le mintió, pero tampoco le dio el Evangelio. Le dijo, cumple los mandamientos. Y comienza a nombrarlo. Y todo eso yo lo guardé de mi juventud. Ya estaba mintiendo. ¿Cómo hizo? Nadie puede. Porque si alguien guarda los mandamientos a perfección, claro, ni siquiera necesita un Salvador porque no es pecador. Pero como nadie puede, somos pecadores, fallamos. Entonces como que la ley nos va humillando y nos queda como diciendo, ¿y cómo hago para ser salvo? No puedo. Lutero se volvía loco, Lutero. Decía, no puedo. Y entonces hay alguien que sí puede. Que dejó su trono, vino y vivió la vida que nosotros no pudimos vivir y que vivió a la perfección. Vivió 33 años, Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Y entonces Él calificó para ser ese sustituto perfecto, ir a la cruz y morir por los pecados de todos aquellos que iban a creer. Cargó los pecados y recibió el castigo sobre Él, el castigo que usted y yo merecíamos en el infierno, cayó sobre Él. La ira del Padre lo aplastó. Y cuando terminó de pagar todos los pecados, recién ahí entregó el Espíritu, recién ahí Él decidió morir, no antes. Por eso dijo, consumado es. La cuenta fue totalmente pagada y resucitó al tercer día. Sustituto perfecto, salvación suficiente. Por eso, de esto hablaba el Antiguo Testamento, que iba a venir este hombre, la segunda persona de la Trinidad. Por eso Jesús, cuando está hablando con sus discípulos que no entendían demasiado, que lo vieron morir en la cruz y que había sido sepultado, y ellos estaban tristes.
los que iban camino de Emaús. Entonces el Señor, ya resucitado, se pone al lado de ellos y les dice las siguientes palabras: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Eso es el Antiguo Testamento. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Si el Antiguo Testamento lo decía, o sea, pasó exactamente lo que decía el Antiguo Testamento. No era necesario. Isaías 53, ¿qué dice? Describe al siervo sufriente, que iba a sufrir, tal cual pasó. Y comenzando por Moisés, Pentateuco, continuando por los profetas, esto es todo el Antiguo Testamento, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Y después a ellos les cae la ficha. Después el Señor les abre el entendimiento, dice, versículo más adelante, y ellos entienden y conectan todo. A los líderes religiosos Jesús les dijo: examináis las Escrituras, el Antiguo Testamento, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Ustedes piensan que la vida eterna está en las Escrituras, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. O sea, si ustedes leen bien, ustedes van a entender que el Antiguo Testamento está hablando de mí, le dice Jesús. Pero no lo podían. Fue un poquito lo que hizo Pedro ahí en Hechos capítulo 2, cuando agarró pasajes del Antiguo Testamento y los leyó, los narró, y luego los explicó, y luego los aplicó, mostrando que el Antiguo Testamento hablaba de Jesús y que pasó tal cual, y que Jesús murió, fue sepultado y resucitó como el Antiguo Testamento decía, y ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes mataron a Dios, al autor de la vida, a Dios hombre, obviamente. Y cuando terminó de explicar a través del Antiguo Testamento, porque todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, dice que compungidos de corazón, como una espada de doble filo que atravesó el corazón de unos 3.000 personas. Dijeron, ¿qué haremos? Pedro les predicó con el Antiguo Testamento. Y ahí se convirtieron unas 3.000 personas y comienza la iglesia, ¿no? O se añaden a la iglesia, mejor dicho. Esteban, en Hechos 7, todos estamos familiarizados con Esteban, va narrando la historia antes de que lo maten a pedrada. Va narrando la historia del Antiguo Testamento, va narrando y conectando, y lo hace con el propósito de llegar al momento y de decir, de Cristo estaba hablando, es a Cristo el que yo predico y ustedes mataron. Tienen que arrepentirse y creer, rechinando los dientes. Lo mataron, pero no lo vieron, lo rechazaron, pero ahí estaba en el Antiguo Testamento, te puede hacer sabio para la salvación. Felipe y el eunuco viene leyendo Isaías 53 y no entiende lo que lee, y si nadie me lo explica, y le explicó y le mostró que Isaías 53 hablaba de Jesús y fue salvo. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, cuando lo vio, ¿se acuerdan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos esos sacrificios que vemos de animalitos, que vemos vez tras vez, estaban apuntando a este hombre, la segunda persona de la Trinidad. He aquí el Cordero de Dios, que cubre que quita el pecado del mundo. Y esto Pablo lo cree con todo su corazón. Él escribió en otros lugares, con esto me refiero a que la palabra de Dios te puede hacer sabio para la salvación. Él lo cree de todo corazón. Él dice en Romanos 1:16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Él dice, yo no me he propuesto otra cosa que predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Cuando lo acusaban de que él era carnal, él dice, nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios. Son poderosas en Dios, tienen la capacidad de, lo que yo predico, el mensaje de Dios, de destruir todo pensamiento, todas ideas anti-Dios. El mensaje de Dios puede entrar a las mentes, estallar ese baluarte y tomar esa mente y llevarla y esos pensamientos cautivos a Cristo. Lo hizo conmigo, dice Pablo. Yo no quería saber nada con Cristo, pero todas esas ideas se derribaron y mi pensamiento fue llevado cautivo a Cristo y ahora soy un siervo de Cristo. ¿Quién lo hizo? El poder de Dios, la palabra de Dios.
¿Creemos nosotros que la Biblia puede dar sabiduría para la salvación? ¿Creemos que si explicamos la Biblia conectando correctamente con Cristo, las personas pueden llegar a ser salvas? No por nuestra capacidad, sino porque simplemente estamos dispuestos a explicar, confiando en que acá está el poder. Nos esforzamos, obviamente, y tratamos de poner las mejores ilustraciones, tratar de hacer lo mejor que podamos en dependencia de Dios, pero confiando en que es poderosa. ¿Creemos eso nosotros? Creo que sí. La pregunta es entonces si lo estamos haciendo. ¿Estamos explicando a la gente el Evangelio, su condición, que va en camino al infierno, confiando en que la Biblia tiene poder para salvarlos? Bueno, estamos considerando 2 razones que deben motivarte a aferrarte a la palabra de Dios. La primera es porque es la fuente que Dios usa para salvar, lo que acabamos de ver. Pero en segundo lugar, porque la palabra de Dios es la fuente que Dios usa no solo para salvar, sino también para santificar. Porque Dios salva a una persona y no la deja ahí y la abandona, sino que Dios cuando salva, nos dice la Biblia, salva ya tiene un propósito: formar a Cristo en esa persona que ha salvado. Podemos decir es un bebé, pero ese bebé tiene que comenzar a crecer espiritualmente y ser cada vez más como Cristo. El carácter de Cristo se tiene que ir viendo. ¿Y cómo lo hace Dios? Por medio de su palabra, dando crecimiento gradual. Y en este versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios, lo vemos, y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Vemos claramente acá el origen de la palabra inspirada por Dios y el propósito de la palabra, o la autoridad de la palabra y la utilidad. La autoridad porque viene de Dios, el origen es Dios. Y la utilidad porque me enseña, me reprende, me redarguye, me instruye, me hace crecer. Entonces, este solo versículo ya me da confianza para ir a la Escritura. Y ¿puede haber algo mal acá? No, si viene de Dios, el origen es Dios. Acá no hay errores. Acá no hay errores. Acá, Dios, porque si hay error en la palabra de Dios, entonces hay error en Dios. Y si hay error en Dios, Dios ya no es Dios. Pablo hace notar que las Escrituras pueden llevar a una persona a la salvación y ahora se propone hacer hincapié que puede llevar a la persona a desarrollarse espiritualmente. Pablo, como dijimos, va a ser ejecutado y Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes cómo tenés que hacer el ministerio, Timoteo? No es muy complicado, tenés que usar la Biblia. Tenés que usar la Biblia. ¿Pero qué vas a hacer en las reuniones de los domingos? Usa la Biblia. Y si hacemos reuniones de matrimonio, usa la Biblia. Y si hacemos reuniones caseras, usa la Biblia. Y si hacemos reuniones de jóvenes, de niños, escuela dominical, lo entretenemos ahí para que no molesten en el culto. No, usen la Biblia. Porque tiene poder para salvar, tiene poder para santificar todo. Es esto lo que tenés que hacer, Timoteo. Toda Escritura es inspirada por Dios. Hay un grupo de incrédulos, ¿no?, en el ambiente evangélico, entre comillas, que usan esta frase dándole otro sentido, diciendo toda Escritura inspirada por Dios es útil. Si usted no se da cuenta, cambia, porque está diciendo toda Escritura inspirada por Dios es útil. Toda Escritura inspirada por Dios. Acá hay mucha Escritura, pero hay solamente parte que es inspirada por Dios. ¿Y cuál es esa parte inspirada por Dios? Bueno, cuando vos te sentís que Dios te habla, que te toca el corazón, bueno, eso es inspirado por Dios. Y ya queda a criterio de el que lee, qué es y qué no es. Bueno, eso nosotros no creemos. Nosotros creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda, desde Génesis a Apocalipsis. Por eso invertimos tiempo, por eso la leemos, por eso la cantamos, por eso paramos acá 50 minutos, una hora a explicar la Biblia, porque creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Si no creemos esto, no tiene sentido estar haciendo lo que estamos haciendo. Y creo que todos creemos lo mismo, si no, no estarían sentados escuchando, no tendría ningún sentido. Sería aburrido, ¿no? Una hora, me estoy aburriendo, estoy pensando en el mediodía, qué voy a comer, y a la tarde el partido de fútbol.
Nosotros creemos que cada oración, cada frase, cada palabra, cada letra es inspirada por Dios. Les doy algunos ejemplos. Ahí en Mateo 22:32, yo se los leo. En el contexto de un grupo de líderes que no creía en la resurrección. Y el Señor le va a demostrar que hay resurrección con un tiempo verbal. Le dicen, ¿se acuerdan? Lo quieren atrapar al Señor y bueno, la ley decía que si el hermano moría, ¿no? Y moría y dejaba viuda a la mujer, esa mujer se tenía que casar con el hermano siguiente para preservar la descendencia, el apellido, etc. En nuestro contexto el apellido, ¿no? Y bueno, hubo 7, así fueron muriendo y ninguno dejó descendencia. ¿De quién es la esposa en el cielo? Le dijeron, para atraparlo, pero si ve que no hay resurrección. Y el Señor le contesta, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Y dónde está la respuesta? Yo soy. El Señor le dijo, yo fui, porque Abraham no existe más. Yo soy. Abraham ya no está acá en este mundo, pero yo sigo siendo el Dios de Abraham porque está en el cielo. Yo no soy Dios de muerto, yo sigo siendo el Dios de Abraham. Y yo soy, en ese yo soy, creemos que fue inspirado por Dios, en cada detalle, en una S, para demostrar si es plural o singular. En Gálatas 3:16, Pablo dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias. ¿A qué está apuntando? A una S. Como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, por eso nosotros vamos a frenarnos muchas veces en una palabra y la vamos a explicar, en una conjunción, en un detalle que es importante, porque en un tiempo verbal, si es voz activa o voz pasiva, que a veces lo explicamos porque necesitamos explicarlo para entender mejor, si es necesario. Bueno, en 2 Corintios 8:9, hablando de Cristo, ¿se acuerdan del pasaje que dice, siendo rico, se hizo pobre? ¿Sí? Por nosotros. En esa frase hay teología. En esa frase, mejor dicho, en los tiempos verbales hay teología. Siendo, continuamente, se hizo en un momento. Siendo siempre Dios, en un momento se hizo, para que podamos entender, ahí hay teología profunda. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando habla de inspirada por Dios, está hablando respirada por Dios, exhalada por Dios. Está enfatizando el origen, está enfatizando la autoridad de las Escrituras. Dios se reveló como un cuadro que está tapado y le vamos sacando lo que tapa para ir viendo el cuadro. Dios se reveló, Dios no solo se reveló a través de la creación, sino de una manera especial en las Escrituras. Y el medio que usó es la inspiración, para que quede registrada su revelación. Las Escrituras son inspiradas, no los autores. Obviamente Dios usó hombres quienes fueron instrumentos guiados por el Espíritu Santo, pero las Escrituras son inspiradas. En 2 Pedro 1:20 dice acerca de estos hombres, sabed esto, que ninguna profecía, o sea, no predicción, sino el mensaje, ningún mensaje podemos decir, de la Escritura es asunto de interpretación personal, asunto de inspiración propia, origen humano, ninguna. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados, pero esta palabra inspirado es diferente a la de que estamos estudiando. Esta palabra inspirado acá en 2 Pedro 1:21 habla de, fueron hombres movidos, llevados, como un barco velero llevado por el viento. Estos hombres fueron movidos, llevados, utilizados por Dios, por el Espíritu Santo para hablar de parte de Dios. Los hombres, unos 40 hombres, estuvieron en el proceso, obviamente. Pero el deseo, la voluntad no vino de ellos. ¿Qué tal si nos juntamos y escribimos un libro que sea la Biblia? No, jamás. Se originó en Dios. Dios usó a unos 40 hombres, sus personalidades, su vocabulario, todo integrado. Y cada palabra escrita
Podemos decir, fue guiada y supervisada soberanamente por Dios. Y tenemos la palabra acá profética más segura. La inspiración es Dios, podemos decir, poniendo su revelación en hombres guiados por el Espíritu Santo. Entonces pensar en eso nada más me tiene que hacer confiar que cuando voy a la Biblia, a un libro que es infalible, inerrante, que no tiene errores en nada. No tiene errores obviamente en teología, obvio, no tiene errores en teología, pero tampoco tiene errores en lo histórico, en lo geográfico. Porque algunos creen, bueno, no tiene errores en cuanto a lo espiritual, pero sí hay errores históricos, geográficos. No hay errores. No hay errores. Una vez escuché a Miguel Núñez decir, bueno, porque los arqueólogos, acá en la Biblia dice que en tal lugar estaba tal ciudad y no está acá. Mentira, la Biblia se equivoca. Confiamos tanto en la Biblia y Miguel Núñez dice, sigan cavando, ahí está. Y sí, ahí está después. Porque no hay errores en la Biblia, hermanos. No hay errores. Entonces eso nos tiene que llevar a movilizar. Estamos viendo razones para aferrarte a la palabra de Dios. No hay errores, se origina en Dios. Es la palabra de Dios, es lo que Dios nos dejó para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Estamos yendo a la palabra de Dios y somos conscientes de que tenemos un libro que el autor del universo, el creador del universo lo dejó ahí para nosotros. Y que por ese libro nos habla a nosotros. Dice toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? Recién decíamos que está haciendo alusión al Antiguo Testamento cuando dejó las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, Antiguo Testamento, porque no estaba el Nuevo Testamento. Pero ahora dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, y hasta ese momento se estaban escribiendo algunos libros del Nuevo, pero no todos. Pero sin duda aplica a que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo sabemos? Bueno, algunos puntos para demostrar que tanto el Antiguo, que sin duda el Nuevo también. Jesús afirmó en los Evangelios el Antiguo Testamento. Él dijo, bueno, lo vimos, habló de Moisés, los profetas, y dio a entender que todo el canon que tenían hasta ese momento, que es nuestro Antiguo Testamento, era palabra de Dios. Allá en Lucas 16:31 mostró que la palabra que tenían hasta ese momento es suficiente. ¿Se acuerdan Rico y Lázaro? Bueno, por favor, manda a Lázaro que vaya a mis hermanos porque tengo 5 hermanos para que le hablen y no venga a sufrir conmigo. ¿Se acuerdan eso? Y entonces Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés, Antiguo Testamento, y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta entre los muertos. No hace falta que se levante un muerto y vaya para que crean. La Biblia, el Antiguo Testamento es suficiente para que no vengan a este lugar. Es suficiente para que se le abran los ojos, entiendan y sean salvos. Hay unidad. Jesús habló de que hay unidad. Comenzando desde Moisés, continuando por todos los profetas, les explicó la unidad de las Escrituras. Hablan de mí. La inerrancia de las Escrituras. Jesús le respondió y les dijo, estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. No hay error en las Escrituras. Ustedes están equivocados porque no estudian. Autoridad de las Escrituras. Jesús una y otra vez les dijo, escrito está, escrito está. ¿Nunca leíste en las Escrituras mostrando la autoridad de las Escrituras? Siempre lo llevó a la autoridad de las Escrituras. Ellas hablan de mí, escrito está. ¿No leyeron las Escrituras? Le dio la autoridad que tienen, obviamente. Jesús habló también de la sangre del justo Abel y de Zacarías, que es el primer muerto en la Biblia y el último muerto en el libro de ellos, de los judíos, mostrando que todo el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Y no solo eso, Jesús autorizó el Nuevo Testamento también. Por eso decimos toda la Escritura es inspirada por Dios. Jesús prometió nueva revelación. Él antes de ir a la cruz se juntó con sus discípulos y les dijo cosas como esta. Estas cosas os he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
¿Quién les va a enseñar? El Consolador. ¿A quién? ¿Con quién está reunido? Con 11. Judas ya había ido. Con 11 discípulos, los apóstoles. A ellos le dice estas palabras. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque os hablará no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, Él toma de lo mío y os hará saber. ¿Y dónde se encuentra todo esto? Esta revelación que está prometiendo el Señor que va a venir. Esperen que va a venir el Espíritu Santo y los va a guiar a ustedes. Y ellos comenzaron a escribir, guiados por el Espíritu Santo. ¿Y dónde lo tenemos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Romanos, Hechos, Romanos, etc. El Nuevo Testamento. Entonces, cuando decimos que Jesús es el Señor, estamos reconociendo el señorío de Cristo. Estamos reconociendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Antiguo y Nuevo Testamento, y cómo en la práctica eso funciona. Nos sometemos a las Escrituras, Él nos gobierna con las Escrituras. Nos sometemos en arrepentimiento y fe para ser salvos. Cuando escuchamos el Evangelio y lo creemos por primera vez, y una vez que somos salvos nos sometemos para obedecer, porque Él es nuestro Señor, que nos habla por medio de las Escrituras. Mis ovejas oyen mi voz, ¿no? Y me siguen. ¿De qué manera escuchamos la voz de Dios? ¿Por medio de sueños? ¿Visiones? ¿Algún profeta que anda dando vuelta por ahí? Por medio de la Escritura completa, ya es suficiente, acá está. Dios nos habla, escuchamos y le seguimos. Cada día usted puede abrir su Biblia, decirle: Dios, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Dios le va a hablar, le va a mostrar, le va a ayudar a entender esa verdad, y el mismo Espíritu que le va a ayudar a entender esa verdad le va a ayudar a aplicarla. Y usted va a estar siguiendo a Cristo. Y eso es estar bajo el señorío de Cristo. Imagínense, en algún momento hicimos algo, una especie de ilustración. Imagínense que hoy se anunciaba que predicaba a Cristo acá entre nosotros. Todos estaríamos ahí haciendo fila para escucharlo. Y no solo eso, se va a quedar él a estar acá. Acá atrás tenemos una casita y se va a quedar ahí a vivir. En la semana seguramente todos vamos a querer venir. ¿Puedo venir en la semana para estar y charlar y tomar unos mates con Jesús y escucharlo y escucharlo y escucharlo? Todos diríamos que sí, ¿no? Sin dudas. Imagínense que eso pasa, que eso es verdad, y que llega un momento que nos dice: bueno, yo me voy a tener que ir, pero quédese tranquilo, no lo voy a dejar solo. Voy a mandar otro, que no soy yo obviamente, pero que es Dios también. La tercera persona de la Trinidad va a venir, y va a venir a vivir en ustedes, pero también les voy a dejar un libro para que ustedes puedan entender a través de ese libro mis palabras, y el Espíritu Santo les va a ayudar a que ustedes lo puedan entender. Ustedes me buscarán y me encontrarán si me buscan de todo corazón, sin dudas. Vayan a ese libro y el Espíritu Santo les va a abrir los ojos. Y ustedes van a entender y van a ser transformados y van a ser cada vez más parecidos a mí. ¿Se imaginan eso? Bueno, eso pasó, obviamente. ¿Se dan cuenta? Eso pasó. Él se fue, Él mandó su Espíritu, nos dejó la Biblia. Y podemos oír su voz nosotros para poder entender. Así que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. El origen de las Escrituras es Dios. Y veamos un poquito más rápido la utilidad de las Escrituras. Obviamente, Dios nos da su palabra, y Dios no nos da su palabra porque sí, sino que hay un propósito. La palabra de Dios es útil, dice ahí, es provechosa. ¿Para qué? Para enseñar, para dar doctrina, para instruirnos. Eso es lo que significa. Tenemos en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, toda la instrucción que necesitamos para vivir una vida piadosa, para atravesar los peores momentos. Tenemos todo lo que necesitamos en las Escrituras. Recién cantábamos: cuando Satanás quiere herirme, tú buscas nuestro bien. ¿Y cómo sabemos el bien que Él busca? Porque vamos conociendo las Escrituras y vamos entendiendo y vamos haciendo conexiones, y Dios usa hermanos llenos de la palabra, etcétera, etcétera. Y vamos entendiendo que la palabra de Dios es suficiente. Tenemos todo lo que necesitamos en este libro
para ser enseñados, para ser instruidos. Y Timoteo debía recordar esta verdad y ser animado. Pablo le van a cortar la cabeza, no va a estar más. ¿Qué hago ahora sin mi mentor? ¿Qué hago? Tené la palabra de Dios, Timoteo. Enseñala. Por eso le dijo en 2.15, noten ahí 2.15, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Dedícate a estudiar la Biblia, entendela, y ahí tenés todo lo que necesitan vos y lo que necesitan los hermanos. Ahí está todo. Y enseñala, y Dios va a hacer la obra. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuando tú has rechazado el conocimiento. La exposición de tus palabras imparte luz de entendimiento a los sencillos. La palabra de Dios nos enseña, nos instruye. Y de esa manera vamos creciendo. Hermano, cuando no vamos a la palabra de Dios, no podemos conocer a Dios. No podemos saber. Nos estamos perdiendo de algo. Bueno, también es útil para reprender, dice ahí. Para convencer del mal sería, para mostrarnos cuando tenemos una mala conducta, para mostrarnos cuando estamos manejándonos mal porque estamos creyendo algo mal. Estamos creyendo algo mal, o a veces estamos creyendo algo que no está bien. La palabra de Dios tiene la capacidad de reprendernos, no solo de enseñarnos, sino de reprendernos y advertirnos de eso que estamos haciendo mal y que nos está llevando a una mala conducta, a una mala creencia y a una mala acción. La palabra de Dios tiene la capacidad de exponer. De hecho, seguramente cuando estoy hablando, algunos de ustedes Dios les habló y les mostró que no le están dando el valor necesario a las Escrituras. Yo no lo sé, pero es la palabra de Dios la que hace eso. Está convenciendo, está reprendiendo. Esta semana ni agarré la Biblia. ¿En qué me dediqué? A esto y esto. Y seguramente están teniendo convicción de pecado. Es el poder de la palabra de Dios. Eso hace la palabra de Dios. Nos llama la atención. Ahí en capítulo 4, en el verso 2, la palabra dice que redarguye, usando la palabra redarguye a tiempo y fuera de tiempo. O sea, usa la palabra que va a mostrar el error, va a exponer a la luz de la Biblia el pecado, la conducta equivocada. Es la palabra de Dios la que tiene la capacidad de atravesar los corazones y de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces no sé si les pasa que se sienten mal, angustiados o situaciones y no saben ni qué te pasa, ni por qué te pasa. Y vas a la Biblia y la Biblia hace el trabajo. La Biblia es como un espejo que nos muestra nuestras imperfecciones. Y es lo que también hacemos acá, porque la Biblia, como no somos perfectos y todavía somos pecadores, estamos luchando con el pecado, aunque somos salvos, estamos luchando con los residuos del pecado, y muchas veces nos ofendemos entre nosotros también, lamentablemente. Muchas veces hay pecado acá en la iglesia. La Biblia nos dice cómo tenemos que hacer. Si tu hermano peca, ve y reprende estando tú y él solo. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Pero no vayas con tus mensajes. Anda con la Biblia, repréndelo. Mostrale su error, que está equivocado bíblicamente, confiando en que la palabra de Dios tiene el poder para hacerlo entender. Y tal vez si hay algo en vos, también la palabra de Dios tiene poder para hacerte entender y solucionar todo ahí, en ese momento. Y bueno, y avanzan los pasos, ¿verdad? Lámparas a mis pies tu palabra y luz a mi camino. La palabra de Dios también es útil para corregir, para restaurar al estado original. Para ayudar a una persona que ha caído. La palabra de Dios como que te enseña, pero también te reprende y como que podemos decir así, te da como cachetazo, te tira, pero no te deja ahí. Te levanta. Porque Dios es bueno, porque Dios a veces nos da duro, porque nos ama y nos levanta la palabra de Dios. Nos muestra que estamos desviados y nos abraza para llevarnos a la senda correcta. Y entonces dice que también es útil para instruir en justicia. Y esta frasecita hace alusión a la formación de un niño, a la crianza de un niño. Imagínense ustedes criando a un niño, tomando a un niño de la mano y enseñándolo a caminar, guiándolo, instruyéndolo, diciéndole lo que hay que hacer. Dios hace eso con nosotros como un padre amoroso con su palabra.
No solo nos enseña, nos reprende, nos llama la atención y nos trae al camino correcto y nos toma de la mano y nos ayuda a seguir. Y así en todo el proceso. Eso es santificación. Eso es cuando Dios va formando a Cristo en nosotros por medio de su palabra. Eso es lo que oró Jesús antes de ir a la cruz. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y termina diciendo el verso 17, a fin de que el hombre de Dios, este es Timoteo, pero aplica para nosotros, a fin de que el hombre de Dios, ¿sí?, siguiendo la línea, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, Timoteo, sea perfecto, completo, competente, capaz, preparado para toda buena obra, a fin de que Timoteo sea capaz de desarrollar y cumplir con las exigencias del ministerio. Tenés que aconsejar, Timoteo, la Escritura es suficiente, tenés que animar, es suficiente, tenés que consolar, es suficiente, para todo es suficiente. Vienen casos difíciles, ¿qué hacemos? Ay, no sé, pero sé que acá está la solución. Vamos a orar a Dios y vamos a estudiar las Escrituras, porque acá está, sin dudas acá está. Sí, a Dios no se le pasó este caso, está acá. Entonces estudiá, ocupate de las Escrituras, Timoteo, permitiendo que ellas te enseñen a vos, te reprendan, te corrijan, te instruyan, y haz eso mismo en la congregación. Pero lo mismo aplica si sos un padre, como dijimos, si sos una madre, si sos un esposo, si sos una esposa. Dedicate a las Escrituras, que ellas te enseñen, que te reprendan, que te corrijan, que te instruyan. Hacelo con tus hijos, vení a la iglesia y con una actitud de sumisión. Dios, háblame que tu siervo escucha, porque yo creo que tu palabra salva y santifica. Timoteo debía ser fiel en su ministerio, usando las Escrituras con diligencia y responsabilidad, y así estaría preparado, capacitado para hacer la obra que Dios le dejó que haga. Pero Pablo ya no está, Timoteo ya no está, estamos nosotros acá. Y todos tenemos un ministerio. ¿Sí? Todos tenemos un ministerio. ¿Y qué tenemos que usar para hacer el ministerio? Su palabra. Dos razones que te deben motivar a aferrarte a la palabra de Dios. Dios la usa para salvar, Dios la usa para santificar. Dios la usa para salvar a tus hijos, a tu pariente, a tus vecinos. Pero Dios la usa para santificar tu vida también. Y te usa a vos como instrumento para que esto de salvar y santificar pase en otros. Espero que seamos motivados. Si tenemos que pedir perdón a Dios porque no estamos dándole el valor a las Escrituras, que lo hagamos, pero que también, no solo eso, sino que agendemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar a invertir tiempo en las Escrituras? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, gracias por la exhortación, gracias por dejarnos este libro precioso, Dios. Queremos en humildad vivir asombrados de tu palabra, de lo que tú nos dices, nos muestras. Queremos crecer. Confiamos plenamente, Señor, que tu palabra es poderosa para salvar y para santificar. Úsala en mi vida, en la vida de mis hermanos. Haznos crecer a la imagen de tu Hijo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.